Gloria a Jesús. Vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a buscar a Mateo, capítulo 1, versos 16 y 17. Gloria a Jesús. Vamos a estar buscando algunos versículos. Mateo capítulo 1, versos 16 y 17. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 42 generaciones pasaron preparando la relación que Dios quería traer para con el hombre a través de Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de su nacimiento. Como somos como todos, nuestro cumpleaños lo celebramos. No sabemos exactamente, pero hace 2000 y pico de años que Jesús nació. Y nació para traer el regalo más grande que ha podido recibir la humanidad. Porque no se quedó siendo niño. Creció, se hizo hombre y murió por nosotros. En el Evangelio de San Juan, pueden sentarse, hermano. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y todo lo que fue hecho no dejó de ser hecho por Él. Pero en el versículo 14 dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Este verso 14 nos describe la obra redentora que Jesús vino a este mundo. Juan da testimonio de esto y nos dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Era el Hijo de Dios, era el Verbo de Dios encarnado. El mismo Dios se toma a sí mismo y viene a conectar el trono con el hombre. Jesús viene, muere, resucita, se va al Padre y envía su espíritu al hombre. Una conexión directamente con Dios. Y esa conexión es lo que trae el poder a la iglesia de Jesucristo. Porque cuando muere en el Calvario, Jesús dijo, hecho está, consumado es. Él no dijo consumado será. Él dijo consumado es.
Yo no sé qué está pasando con la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Si pensamos que Él dijo consumado será, aún no ha llegado el tiempo. Porque será es un futuro. Pero Él dijo consumado es. Hecho está. Y podemos verlo en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6 de los Hechos. A un hombre que yo quiero coger como ejemplo, y ahí nos vamos a centrar en este mensaje, a Esteban. La iglesia primitiva que se llamaba El Camino, que Jesús se mantuvo durante con ellos, sabemos que 3 años, pero quizá más, en su amistad, en conocerlo y en todas esas cosas. Jesús escoge su 12, durante 3 años lo está doctrinando, enseñando, preparando en la palabra y en la práctica, porque Jesús lo enviaba. Cuando una persona recibe algo de parte de Dios y no la usa, o se seca o se muere ese don que recibe. Por eso es necesario, hermano, que todo ministro y todo líder y todo cristiano mantenga su testimonio. Mantenga la palabra en su boca para todo aquel, llevársela a todo aquel con quien converse. Hacerle saber que hay un Jesús que nosotros celebramos en este tiempo, que no son felices fiestas, es feliz Navidad, el nacimiento de Jesús. El diablo y su compañía se está inventando cosas, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que eso no viene de Dios. Es feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús. Aunque le pese al diablo y su compañía, nosotros no vamos a callar. Y vamos a decirle al mundo que Jesús nació. Y que nosotros estamos viendo su gloria como la del unigénito del Padre. Gloria a Jesús. La iglesia primitiva, después de la muerte y resurrección de Cristo, como que el tiempo es muy corto, no puedo entrar en muchos detalles, pero sí, la iglesia de Jesucristo tenía ese testimonio de Cristo, y aquella gente lo que recibieron lo pusieron en práctica. Ya la iglesia crecía. En 2 predicaciones de Pedro se habían agregado 8,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, porque no la contaban en ese tiempo. Calcúlele usted unos 15,000, porque siempre hay más mujeres y niños que hombres. Entonces, esa iglesia ya estaba multiplicada. Y había problema entre los griegos y la familia de los griegos con las viudas que le habían desatendido. Los apóstoles se reunieron y en el capítulo 6, verso 2 en adelante, vamos a leer lo que pasó. Entonces los 12 convocaron a la multitud y los discípulos eligieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermano,
de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron a los apóstoles y a quienes orando le impusieron las manos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. A los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos varones llenos del Espíritu Santo hicieron el trabajo. Pero la exigencia que los apóstoles pusieron, número 1, buen testimonio. ¿Por qué buen testimonio? Porque cuando una persona tiene buen testimonio, lo que dice es creíble. Si su testimonio es malo, dice, no, pero de la boca de él yo no lo creo. El buen testimonio trae credibilidad a los demás. Es importante. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, gracia y poder. Son 5 cualidades, hermano, que llenan al hombre de la gloria de Dios. Y es de la manera que la iglesia de Jesucristo puede crecer, así como creció la iglesia primitiva en aquel tiempo. Y es algo que la iglesia de Jesucristo necesitamos en este tiempo. Yo no sé si a usted le guste o no, pero la necesitamos. Y si eso no llega a nuestras vidas, y si eso nosotros no lo buscamos y nos aferramos a ella, no hay salvación para los que están en tinieblas, porque esos son los ingredientes que necesita la iglesia de Jesucristo para ver la gloria de Dios manifestada en medio de su pueblo. Lo necesitamos, lo anhelamos, tenemos que buscarlo, tenemos que unirnos en este tiempo para que se caigan las cadenas, para que se caiga la fábula de este mundo que está en contra de la iglesia y de la salvación de la humanidad. Yo no sé, hermano, lo que usted piense, pero este varón llamado Esteban se destacó. Fue el primero que murió. Se destacó en ese trabajo. Porque no solamente aquel varón llevaba el Espíritu, sino que también predicaba el evangelio. No solamente servía la mesa. Esta gente se dieron por entero al evangelio. Esta gente lo dejaron todo. Esta gente no tuvieron temor de amenaza, de muerte, de nada. Y se lanzaron
a servir a los demás, a darse a los demás, que es lo que la iglesia de Jesucristo tenemos que hacer en este tiempo. Y no podemos decir que uno falló y el otro no. Todos hemos fallado, no hemos dormido, hemos cogido esta palabra livianamente. Y esto no es liviano, esto es poder de Dios. Yo quiero que usted entienda eso en este día. Aquí está el poder de Dios, hermano. Aquí están los ingredientes para agradar a Dios y que Dios manifieste su gloria a través de su diestra y del Espíritu que nos conecta directamente con la diestra del Padre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En el versículo 8. En el versículo 8 dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los libertos de la sinagoga, llamado los libertos, y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Era cuando, hermano, cuando usted da fruto para Dios, el diablo se le va a levantar. Pero no tema. No tema porque se levante en contra suya. Las críticas van a sonar. Se van a levantar contra usted. Pero el poder de Dios lo silenciará. Porque si usted agrada a Dios, no camina solo. Y nosotros con nuestra fuerza no hacemos nada. Cuando los apóstoles eligieron, dijeron buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El mundo tiene sabiduría, pero no la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es para destrucción, pero la sabiduría de Dios es para construir, para salvar, para edificar, para plantar el reino en la tierra, para que corra la palabra, para que la gracia de Dios toque a los hombres y llene de su presencia y el mundo sea cambiado. Y nosotros no vamos a ver el mundo cambiado si no abrazamos esto que dice la palabra de Dios. Esto, hermano, es lo que sucede. Esta gente fueron sobornados para darte falso testimonio ante Esteban. Pero dice el verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que le hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído decir que iba a destruir el templo, todo lo que ellos querían decir en contra de Jesús. No importa lo que digan en contra suya, porque de que se levantan, se levantan. Si yo me hubiera llevado lo que dicen de mí a veces, pues mire, hermano, yo fuera descarriado. Pero yo reconozco y entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Y a mí no me vale dejar la vida en este camino. Esto hay que cogerlo en serio, hermano. El mundo se va al infierno. Hace ya 2 semanas que me presentaron a mí un celular abierto, así de lado, en llama. Y la gente brincando, cayendo al infierno. Hermano, y esto no es porque el evangelio está corriendo.
Esto es porque estamos dormidos y hay que despertar. Estas visiones, hermanos, nos traen a nosotros compromiso. Por eso lo digo, nos trae un compromiso de nosotros llevar a cabo este evangelio en contra de todo aquello que impida la salvación. Hacerle saber al mundo que hay esperanza. Y usted me dirá, pero se está predicando la palabra. Claro que se está predicando la palabra. Pero no es suficiente. Se necesitan lo que Jesús vino a traer al mundo. Se necesita lo que Dios planificó. Se necesita que seamos llenos del Espíritu. Se necesita recibir la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios para llevar a cabo, hermano, este trabajo. Porque no se puede esperar más tiempo. La venida de Cristo está a la puerta. Y nosotros tenemos que despertar. Nosotros tenemos que hacerle saber al mundo que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo murió por cada vida, por cualquiera, no importa lo que sea, hermano. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar cualquier pecado que pueda cometer el hombre. Y esto tiene que saberlo el mundo, hermano. Pero déjemele decir algo. Aún nosotros tratemos, necesitamos esta llenura de Dios. De entre las cosas que esta gente recibieron, Esteban era un varón lleno de Dios y de fe. Y dice la palabra que hacía milagros y prodigios. Por eso fue perseguido, por eso fue acusado, por eso lo mataron. Y el tiempo no me va a dar para entrar en la defensa de Esteban. Pero Esteban, hermano, Esteban era un hombre que no se detuvo ante nada. Y de aquí no puedo seguir hablando mucho. Quiero decirle algo del verso 15. Cuando acusaban a Esteban, que algo que tiene que suceder en nosotros, hermano. Mire, el verso 15 dice, entonces todo lo que estaban en el concilio fijaron los ojos y vieron su rostro como el de un ángel. Hermano, ¿qué fue lo que vieron? Que era un ángel el que estaba allí. Ese testimonio de Cristo, eso es el testimonio. Buen testimonio. Que las cosas que nosotros llevamos por dentro salgan afuera. Pablo decía, yo no necesito carta de presentación. Mi carta es el Espíritu de Dios. Esteban no necesitaba carta de presentación porque estaba lleno de Dios. Tenía el Espíritu de Dios y el testimonio que llevaba por dentro salía visiblemente ante lo que lo acusaban. Gloria a Dios. Por algo dijo en el verso 10 que no podían resistir con el espíritu que hablaba. Así son los demonios, hermano. Cuando un hombre lleno de Dios se enfrenta a ellos, ellos se tapan los oídos cuando usted habla. No pueden resistir, no pueden escuchar. Están presos, están sordos, están llenos de tinieblas. Y solamente la presencia del Espíritu de Dios fluyendo en nuestras vidas puede libertar, puede romper cadenas, puede deshacer las obras del diablo. Y la necesitamos, así como el pez necesita
Cuando está fuera del agua, el agua, así nosotros necesitamos la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida para caminar como la iglesia primitiva. Porque anhelamos y decimos que la lluvia postrera será mayor que la primera. Pero no estamos cerca de la postrera, hermano. No estamos preparados para la postrera. Tenemos que recibir esto. Tenemos que tomar decisiones, hermano, como la iglesia de Jesucristo. Y hacerle entender al mundo que no somos una iglesia floja y diminuta, sino una iglesia con poder, con gracia, con dirección del cielo, conectado directamente al trono de la gracia. Es necesario, hermano, lo necesitamos, hermano, porque el mundo se pierde, hermano. Los ángeles no van a predicar. Los ángeles no van a celebrar, celebran en el cielo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra y se nos ha encomendado este trabajo. Y para terminar, hermano, y haciendo este trabajo, hay que despojarse de sí mismo. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestro deseo. Nosotros tenemos que despojarnos del deseo de la carne. Queremos estar cómodos. Queremos tener buenas casas. Queremos tener todo lo bueno. Estar cómodos. Pero esta gente, esos 12 que empezaron el asunto, lo dejaron todo. La iglesia primitiva lo dejó todo. Y al dejarlo todo, lo tenían todo porque tenían a Cristo y tenían sus ingredientes, tenían el Espíritu, tenían la gracia, tenían el poder, tenían el reflejo de Dios que salía de ellos. Y en este tiempo lo necesitamos, hermano. En este tiempo es necesario, hermano. El mundo se ha levantado, hermano, y nosotros sabemos y conocemos que aún parezca que están ganando, están perdidos de todo modo. Porque ya el que venció, no hay retroceso ni revocación para la victoria de Cristo. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Es necesario, hermano, entender esto. Gloria a Jesús. Jesús, en aquel tiempo, hermano, se movió en la iglesia primitiva. Pero ya eso es tiempo pasado. Eso nos inspira a nosotros al tiempo nuestro, que es el presente y futuro. Ya no va a ser un tiempo futuro, sino un tiempo presente, porque las tinieblas se mueven en contra de las almas. Las tinieblas se levantan. La tiniebla trata de unirse y hacernos creer una religión llena de idolatría insana, que si usted estudia la Biblia, usted sabe lo que son. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? Afirmarnos. Eso necesitamos, hermanos, en este tiempo. Me quedan 52 minutos, pero yo no, perdón, porque no. Voy a decir lo último de la defensa de Esteban para cerrar. Gloria a Jesús. En el versículo 51 del capítulo 7, Esteban le predica a aquella gente que lo están acusando, que están tratando de condenarlo, y lo hace con valentía. Toda predicación de un apóstol, de un líder de aquel tiempo, comienza con Abraham, y él le habla de Abraham hasta
el tiempo que estaba viviendo hasta Jesús. Y le habla de las 14 generaciones, le habla del camino que preparó Dios hasta ese tiempo. Y dice, duro de servir, verso 51, e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual los profetas no persiguieron, los cuales los persiguieron los profetas y nuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien nosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y crujieron y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él, invocando, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, fíjese en algo. Fíjese en algo. Esteban, aún amenazado de muerte, testificó de Cristo. No hubo temor. Estaba conectado con el cielo. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando estamos conectados directamente con el trono de la gracia. Cuando tenemos esa conexión del Espíritu y nosotros estamos despojados de nosotros mismos, de nuestros deseos carnales, esto es lo que sucede. Ya no dependemos de nosotros, dependemos de los cielos, que a eso nos ha llamado Dios, a mantener una conexión directa con el trono de Dios. Nosotros Cristo en el Señor, en Dios, y nosotros en Cristo estamos conectados y podemos ver cielos abiertos, la gracia y la misericordia de Dios fluyendo, y entonces se desatan los milagros y prodigios con que hacían Esteban. Y hasta que esto no llegue a nuestras vidas, hasta que no lo abracemos, hasta que no nos despojemos de sí mismos, no vamos a ver esa gloria de Dios que ha preparado para nosotros. Gloria a Jesús, gloria a Dios, alabado sea el Cordero. Gloria a Jesús, hermano.
Gloria a Dios. Quiero hacer el llamado porque ya se me pasaron unos 5 minutos. Pero este mensaje, hermano, se toma 55 minutos. Teníamos 35, arrancamos en 30. Ya los que se perdieron están atrás. Pero yo creo que vienen tiempos que los relojes va a haber que botarlos. Porque cuando el Espíritu Santo comience, no va a detenerlo nadie. Ni reloj, ni nadie, ni tiempo, porque el tiempo es de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, he predicado tu palabra. Espíritu Santo, hazla mover. Toca los corazones. Liberta a los cautivos. Rompe cadenas. Penetra tu palabra, Señor, a todo corazón. Toda vida atada la desatamos y rompemos y deshacemos toda obra de la tiniebla en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús la deshacemos, Padre. Y te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Jesús de Nazaret.